El Club de Redes Sociales de la Cátedra de Derecho de las Obligaciones, a cargo del Dr. Jorge Alberto Beltrán Pacheco, perteneciente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se complace en presentar. ¿Es innecesaria la mora ex personae en las obligaciones de plazo fijo? Objetivo: demostrar la ineficiencia de la mora ex personae frente a la mora ex re en las obligaciones de plazo fijo. Hipótesis: la mora ex personae resulta innecesaria en la mora de plazo fijo, ya que, al estar preestablecida su culminación, no requiere una interpelación como tal, ya que el deudor sabe que debe cumplir con su obligación. Ante ello, sería más idóneo que la mora fuera ex re. Justificación: en el mundo de las obligaciones nos encontramos ante dos sistemas para la constitución en mora del deudor, la mora ex personae y la mora ex re, siendo la primera aquella que requiere la interpelación o intimación del acreedor para que se generen los efectos moratorios, mientras que en la segunda no se requiere tal interpelación, ya que ésta se da de manera automática. Tal y como indica Osterling Parodi, en el año 2009, el derecho peruano tiene cierta tradición con la mora ex personae. No obstante, el artículo 1333 contempla la mora ex re, en el cual establece varios supuestos a excepción de las obligaciones a plazo fijo o determinado. Ante ello, nos sugiere una cuestión, entendiendo que las obligaciones a plazo fijo se encuentran dentro de la mora ex personae, ya que está fuera de este artículo 1333. ¿Es necesario que esta obligación presente mora ex personae? El doctor Cárdenas, en el año 2003, señala lo siguiente: la obligación nace para ser cumplida, no para que el acreedor exija su cumplimiento, y menos todavía en las obligaciones a plazo. Si se ha fijado un plazo para el cumplimiento, es para que el deudor ejecute su prestación de manera espontánea una vez vencida. Transcurrido aquel, debe ser suficiente su retraso en el cumplimiento para que quede automáticamente constituido en mora, sin necesidad de interpelación alguna. En ese sentido, se entiende que una vez establecido el plazo para el cumplimiento, es deber del deudor cumplir con su obligación en el tiempo pactado, puesto que si se excede de este periodo acordado y el deudor no ha cumplido con lo estipulado en el contrato, el cual automáticamente incurrirá en mora. Asimismo, cabe resaltar la importancia del establecimiento del plazo para el cumplimiento de las obligaciones para la determinación de la mora, ya que tal como señala Barbosa y Miranda en el año 2011, este supuesto parte de asumir que las partes consideraron la fecha de cumplimiento de la obligación como un elemento esencial. Por lo tanto, si el obligado no cumple dentro del plazo convenido, no solo resultaría innecesaria la interpelación, pues el deudor sabía desde un inicio que la ejecución inoportuna afectaba los intereses del acreedor, sino que constituiría el inicio de la mora por parte del deudor. Ergo, se puede considerar que el conocimiento del deudor de la importancia del plazo como un presupuesto para la aplicación de una mora automática. Por lo tanto, si una persona tiene una obligación por plazo fijo, es evidente que cuando se sobrepase este plazo, el acreedor será perjudicado. No tendría sentido que se requiera una interpelación o una intimidación de por medio, ya que, como señala Freitas, la idea de que se pida una interpelación es un triunfo de la chicana de los deudores, un contrasentido y una injusticia. Lo que debería importar es la formal intención del acreedor de recibir lo que se le debe en el día del vencimiento del plazo. Ante esto, no resulta un misterio que en el proyecto de reforma del Código Civil, especialmente en el libro de Derecho de las Obligaciones, proponga que la norma ya no indique lo que corresponde al inciso 2 del artículo 1333, que señala que para que el amor exista, no será necesaria la intimación cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del tiempo en que había de entregarse el bien o practicarse el servicio hubiese sido motivo determinante para contraerla, sino que en su lugar indique que no será necesaria la intimación cuando se trate de obligaciones a plazo determinado. En esos casos, la mora operará por el solo vencimiento de este. Conclusión: la obligación simplemente debe ser cumplida según lo estipulado en el contrato. De lo contrario, el acreedor sería indebidamente perjudicado, por lo que lo adecuado es la presencia de una mora automática luego de la aparición del retraso. Si bien es cierto, la mora ex persona tiene mayor tradición en nuestro ordenamiento que la mora ex re, esta última nos proporciona un uso más eficiente del artículo 1333, evitando la confusión de ver si se generó o no la mora en las obligaciones de plazo fijo o determinado,
ya que no se requeriría la intimación para su determinación. En el proyecto de reforma del Código Civil se menciona que, en las obligaciones a plazo determinado, la mora se configura con el solo retraso del cumplimiento de la obligación. Entonces, si se establece tal plazo, podemos decir que este funciona no solo como indicador del inicio de la mora, sino que se entiende que el inicio de dicho retraso configura el origen de los perjuicios hacia el acreedor. Recomendación. Tras toda la información recopilada, asumimos la postura del proyecto de reforma del Código Civil, la cual señala una modificatoria al artículo 1333, en la que se establece como parte de esta a las obligaciones de plazo determinado o fijo. En ese sentido, en la siguiente tabla a modo de recomendación presentamos nuestra reforma. Código Civil de 1984. Artículo 1333. Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación. No es necesaria la intimación para que la mora exista, cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente, cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del tiempo en que había de entregarse el bien o practicarse el servicio hubiese sido motivo determinante para contraerla, cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación, cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor. Reforma del artículo 1333. Artículo 1333. Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación. No es necesaria la intimación para que la mora exista, cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente, cuando se trate de obligaciones a plazo determinado en que opera por su solo vencimiento, cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación, cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor. Gracias por escucharnos. No olviden ver nuestros otros videos, suscribirse y activar las notificaciones para ser los primeros en ver nuestro nuevo contenido. De igual forma, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram y TikTok como DifuDerecho.